Doctora, buenas tardes. Vamos a seguir con el repaso de biología de la pre-San Marcos. Vamos a ocultar, listo, ok. Listo, vamos a hacer nuestro repaso. Bueno, estamos en modo cuarentena, sabemos. Estamos en biología. En la segunda parte vamos a hablar, hemos dividido en cuatro partes, todo lo que es biología, que es nuestra segunda vuelta. Vamos a hablar de tres temitas muy importantes en 24 25 diapositivas por ahí, pero que nos va a servir, muy resumiditas, esquemáticas creo, pero hay que aprenderlo, ¿no? Si no lo sabemos hay que aprender, ya que dijimos en el video anterior que obviamente la célula es uno de los temas muy preguntados, ¿no? De las células. Si bien es cierto, biología tiene bastantes capítulos, no obstante, la célula es muy preguntado. Así es que yo creo que para todas las áreas es muy rentable, ¿no? Si cada uno de nosotros aprendemos. Es otro de ecología también que vienen los convenios, también marcos firmados durante los diferentes últimos años sobre preservación del medio ambiente y las diferentes tipos de enfermedades que también vienen obviamente en diferentes exámenes, tanto producidos por virus, bacterias, hongos, protozoarios, que vamos a ver en este, en este momento, ¿ok? Listo, vamos a iniciar. Vamos a ver, pero antes de ello lo que vamos a empezar a hacer es hablar acerca de algunos hitos que fueron importantes en la determinación de la estructura celular. No obstante, debemos recordar que todos no son importantes, ¿sí? Solamente lo vamos a enmarcar los que son los principales, ¿sí? Listo, vamos a empezar por acá, ¿ok? Listo. Obviamente el primer hito más importante es de Robert Hooke, ¿no? Listo. ¿Qué hizo Robert Hooke en ese año? Así, puntual nada más. ¿Qué hizo? Obviamente usó un microscopio primitivo y describe los pequeños poros en la sección de corcho, ¿no? Y lo que denominó como célula, bueno, listo, no nos olvidemos. En el 74 ya, ahí nomás, Leeuwenhoek, ¿qué más falta? Hooke, ¿no? Listo, ¿él qué descubrió? Descubrió los protozoarios, bueno, entonces él descubre los protozoarios. Listo. ¿Y también qué hace? Observa. ¿A quién observa por primera vez? Las bacterias, ¿no? Listo, no te olvides esto. Importante los dos primeros. Listo, y el tercero ya Robert Brown también, ahí nomás más adelante, años más adelante, él es el primero que hace observaciones y él publica obviamente a través de observaciones microscópicas en algunas plantas, en orquídeas, y describe con claridad obviamente el núcleo celular, ¿no? Entonces él describe ¿a quién? Al núcleo, no te olvides. Al núcleo celular, ¿ok? Listo, para el año 38 y 39 del mismo año, pero 1838 y 39, dos personajes que fueron también reconocidos también, que siempre están, lo vas a encontrar en los diferentes libros, como son Scheilding, y quien también es más, y Schwann, ¿cómo se escribe? Schwann. Listo, ok, ellos que postulan, no te olvides, ellos postulan la teoría celular, no te olvides. Teoría celular. Sí, al afirmar que las células, tanto animales como vegetales y animales, están compuestos, ¿por qué? Por células, bueno, como unidad funcional. Pero el año 1857, Kojiker, también no tienes que olvidarte, Kojiker ha venido también en algún examen por ahí, no de nuestra universidad, pero sí de otras universidades también. ¿Qué describió? Él describe la mitocondria. La mitocondria. Sí, obviamente en células musculares. Otro personaje también en el 79, Fleming. Fleming. Él en realidad describe con mucha claridad el comportamiento también de los cromosomas, ¿sí? Él describe, entonces por acá hay que escribir, ¿qué describe? El comportamiento de los cromosomas. ¿Sí? ¿En qué tipo de células? En células animales. Ya para el año 1881, Ramón y Cajal, ¿sí? No te olvides, un hito histórico, obviamente, y que también preguntado a la Universidad Nacional de Cajamarca. Y obviamente utilizó unos métodos histológicos, bueno, donde describe por primera vez las células nerviosas, bueno, entonces describe las células
nerviosa. Y no solo eso, sino que también habla de la organización del tejido nervioso. Bueno, hasta que te acuerdes eso es suficiente, ¿no? Ya para el 1898, Camilo Golgi, que describe lo mismo, pero no, obviamente el complejo de qué, de su mismo nombre que lo puso, ¿no? Complejo de Golgi, que lo vamos a describir más adelante. Y el último que no tienes que olvidarte, obviamente, fue Boveri, bueno, listo. Todos estos 9 datitos, Boveri. Listo, ¿qué tienes que recordar de Boveri? Nada más que relacionan los cromosomas y la herencia. Entonces habla entre una relación, ¿entre quién? Entre cromosomas y herencia. Listo. Mira, 9 datos. 2, 4, 6, 8, 9. 9 datos que no debes olvidar, que son importantes. Ya de acá para adelante, en realidad no he visto preguntas, pero quizás el único más destacado es de acá del 57, de Robertson. Bueno, es que los demás no son muy conocidos, ¿no? Robertson, ¿qué describe? Bueno, describe la bicapa. Vamos a poner por acá. Describe la bicapa. ¿De quién? De la membrana, ¿no? De la membrana celular, ¿sí? Visualizado obviamente por primera vez por un microscopio electrónico. Todo, desde 1950 hacia adelante se considera como la época de la microscopía electrónica, ¿no? Donde se utiliza ya un microscopio diferente y obviamente el avance de la tecnología ha permitido el descubrimiento de muchas estructuras, ¿no? Otra de las cosas que que no tenemos que olvidar rápidamente es describir. Es esto, mira, ¿qué estructuras comparten entre una célula procariota y una célula eucariota? ¿Sí? Listo. ¿Cuáles son las estructuras que comparten? Mira, ¿qué comparten? Una célula procariota y una célula eucariota. Acá está, mira, 4 cositas que venían en una pregunta. Membrana, citoplasma, material genético y ribosomas. El tamaño es obviamente abundante, pero ¿no? La diferencia es abismal, ¿sí? En ellos. Vamos a escribir también, obviamente, una de las principales características también es en cuanto a la célula procariante, que todo lo que vamos a escribir ha venido, así es que hay que aprenderlo. Célula procariante, ¿ok? Listo, vamos a poner por acá. Vamos a ver. Listo, ¿cómo se llama esta estructura? Cuerpo de inclusión, no te olvides. Cuerpo de inclusión, ¿sí? Es una estructura bonita que encontré por ahí en un libro de microscopía de la Panamericana, ¿no? Que son libros muy buenos en realidad que tiene, y mira sus imágenes de mucha calidad. Si quieres revisarlo, ahí lo vas a encontrar, ¿no? Listo. Lo otro, el mesosoma. Listo. Los puntitos, ¿cómo se llama? Los ribosomas. Listo. La membrana perdón, el tipo de hilitos, ¿cómo se llama? El nucleoide. Solo vamos a escribir al final lo que es más importante, lo que cubre. Obviamente, ¿cómo se llama? Es su membrana, ¿no? Su membrana, ¿ok? Plasmática, que cubre el plasma, plasmática. ¿Ok? Listo. A la membrana plasmática, ¿quién lo protege? La pared. Listo. Pared celular. Y finalmente, ¿quién lo protege? El glucocálix. Glucocálix han preguntado, pero en otros contextos. ¿Cómo se le llama el que sirve su flagelo, obviamente, para desplazarse? Que ya lo mencionamos. El flagelo, ¿no? Listo, esas estructuras tipo cerditas, pelitos, ¿cómo se llama? Fimbrias, no te olvides. ¿Han preguntado? Claro, han preguntado. Fimbrias. Y de acá, mira, como un tubito, si te das cuenta. Mira, sí, que tiene una entradita. ¿Cómo se llama esto de acá? Pili. Pili sexual. Ok, listo. Vamos a escribir rápidamente algunas características de ellos nomás. Listo. En cuanto a los cuerpos de inclusión, ¿qué podemos decir? Nada más. ¿Cuál es una función? De almacén, nada más, ¿sí? Almacén. ¿Qué almacena? Obviamente nutrientes para su uso posterior. Listo. El mesosoma, no te olvides. En realidad es una membrana plasmática que se está plegando, ¿no? Listo. Es una membrana plasmática que se pliega, ¿no? Listo. ¿Hacia dónde? Se va a pegar hacia el citoplasma. ¿Y cuál es su función? Su función es aumentar la superficie, perdón, el área de la superficie. Bueno, el ribosoma ya es harto conocido, ¿no? ¿Cuál es su función? De la ribosoma es la síntesis de ¿quién? De proteínas, bueno, listo. Acá tenemos la síntesis de proteínas. Listo,
En cuanto al nucleoide, es una región donde obviamente se localiza el cromosoma bacteriano, pero no, listo, no han preguntado, no he visto al menos preguntas. En cuanto a la membrana plasmática, es una cubierta, obviamente, ¿cuál es su función principal? Esto no te olvides, mira, esto se han preguntado, es reguladora. ¿Qué regula? Lo que entra y lo que sale, ¿sí? Listo. La pared celular, ¿cuál es su función? Es de soporte, no te olvides acá, función, soporte. Ok, listo. El glucocálix es sencillamente una membrana que cubre, pero no que está formado, en realidad es una envoltura, se escribe tipo gelatinosa, que es externa y que cuando está en contacto con perdón, cuando esta se satura, pues no se compacta, se llama cápsula, pero no, listo. El flagelo, ¿cuál es en realidad su función? Sirve para desplazarse, pero no, para el movimiento. Listo. Las fimbrias en realidad son cerdas que utiliza la bacteria para adherirse, pero no, entonces sirve para a para adherirse, bueno, listo. Y el pili sexual, obviamente, a través de este apéndice, en realidad, que es un apéndice que tiene un huequito, es como una manguerita, pero en otras palabras, que es usado para transferir su ADN, bueno, listo. Transfiere por ahí su material genético, ¿sí? Listo. Vamos a ver vamos a escribir rápidamente lo que es la célula animal, pero sin no antes mencionar, mira acá tres características que son importantes. Mira, la estructura del célula animal. Esta estructura que no posee, han preguntado, pared celular, cloroplastos ni vacuola central. No te olvides, preguntable. Listo, vamos a escribir rápidamente algunas características sobre la imagen para verlo y posteriormente vamos a hacer un cuadrito de resumen más adelante, ¿no? En cuanto a la célula animal, obviamente la estructura más externa que nosotros podemos ver, ¿cómo se llama? Acá está, mira, ¿cómo se llama esto? Membrana plasmática. Bueno, es la estructura más externa que sirve, obviamente, que ya lo vamos a ver algunas funciones también que tiene, pero listo. Cuando nosotros hablamos, la otra estructura que es muy importante que vamos a describir es el citoesqueleto. ¿Han preguntado? Claro, el citoesqueleto. Entonces, ¿cuál es su función? La función en realidad es mantener la forma celular, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Mantiene la forma de la célula, ¿no? Listo, eso es importante. Interviene también, ¿para qué es importante también? Y más el movimiento, ¿no? Listo. Esto también sirve para el movimiento, obviamente, de las partes de la célula. Bueno, listo. ¿Qué más podemos hablar del citoesqueleto? Bueno, el citoesqueleto en realidad está constituido por qué, mira, está constituido por microtúbulos, por filamentos, ¿cómo se llaman esas estructuras de acá? Mira, por filamentos intermedios y por filamentos de actina también, ¿no? Listo. Ahora, los microfilamentos, si nosotros lo podemos ver acá, mira, estas estructuras, ¿sí? Los que están acá, los microfilamentos no son más que otra cosa como son cilindros, ¿no? En realidad son cilindros de moléculas de proteínas que están presentes en el citoplasma, ¿no? Ahora en los centriolos, tanto en cilios y en flagelos también, ¿no? Ahora los filamentos intermedios, lo que lo vemos, lo que está de color azul, en realidad son fibras de proteína también, que en realidad le proporcionan soporte también, ¿no? Listo, no te olvides, ¿esto le da qué? También da soporte. Listo, ¿qué más podemos decir? Ahora los filamentos de actina, que son una proteína también, la actina, sabes que es una proteína, juegan un rol también importante en el movimiento también, ¿no? Entonces sirve esto también para el movimiento. Entonces el citoesqueleto, obviamente lo que le da la forma, la estructura a la célula y también sirve para el movimiento de los elementos formes que está ahí, ¿no? Listo, ¿por qué está compuesto? Microtúbulos tienen sus ciertas características que lo vamos a escribir luego, también los filamentos intermedios y filamentos de actina. Sí, listo, vamos a escribir el centriolo. Mira, el centriolo, ¿dónde está? Está en esta estructura de acá. ¿Qué son? Nada más que son cilindros de qué? De microtúbulos, bueno, nada más. Listo, luego viene aquí en el centrosoma, lo que vemos acá, mira, ve, ¿sí? Es un paquete prácticamente de que está formado porque por microtúbulos organizados, ¿no? Que contienen un par de centriolos, bueno, listo, eso no debemos olvidarnos. De acá lo más importante quizás es en realidad todo es importante, pero no para el funcionamiento de la célula, igual que cada uno de las estructuras de nuestro organismo también, bueno. Listo, y los lisosomas en realidad, ¿qué son? No te olvides, son vesículas, ¿no? Listo. Y si son vesículas, obviamente, ¿cuál es su función? Contienen enzimas, no te olvides. ¿Esto qué tiene? Enzimas. ¿Sí? Listo. Y si son enzimas, obviamente, ¿para qué es? Esos lisosomas, obviamente, para digerir, pero no, para eso sirve tanto las macromoléculas como las partes celulares también. Las otras vesículas también, ¿qué son? Estas vesículas se describe como fueran saquitos, ¿no?
Listo, son sacos membranosos que sirven en realidad para el transporte de las sustancias, ¿no? El citoplasma, todo lo que está ahí donde nada, digamos, ahí su piscina, su agua, obviamente, de todos los elementos que conforman las células, se llama citoplasma, ¿no? Listo. Luego vamos a hablar del aparato de Golgi, lo que vemos acá de aparato. ¿Cuál es su función? Sintetizar, empaquetar y secretar productos celulares. ¿No? Listo. Esto ya lo vamos a escribir más adelantito porque no hay espacio por acá. La mitocondria, obviamente, muy importante. ¿No? ¿Para qué es importante la mitocondria? Son organelos. Uno de los organelos que tiene ADN, ¿no? No te olvides. ¿El otro cuál era? El cloroplasto, ya lo mencionamos la vez pasada también. ¿No? Listo. ¿Cuál es su función importante que hay que escribirlo, reescribirlo y sobreescribirlo? ¿Cuál es su función? La respiración celular. Listo. ¿Dónde se da? Celular. Listo. Los polirribosomas en realidad son cadenas de ribosomas polis, varios ribosomas, síntesis de proteínas. El peroxisoma igual son estructuras, mira como tú lo puedes observar acá, que en realidad son vesículas, ¿no? Listo. ¿Qué tienen? Obviamente estos peroxisomas obviamente contienen enzimas, ¿no? Igual que los anteriores, igual que los lisosomas. Enzimas. ¿Y qué es lo que hace? Peróxido, pero convierte en el peróxido de hidrógeno en qué? En oxígeno y en agua. ¿Sí? Listo. Los ribosomas, ya mencionamos, ¿síntesis de qué? De proteínas. El retículo endoplasmático, no tenemos dos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. El endoplasmático liso el rugoso está formado ¿por qué? Por proteínas, pero no por proteínas, sino obviamente es el que contiene adheridos los ribosomas, perdón, que sintetizan las proteínas. Y en cuanto al retículo endoplasmático liso, no tiene ribosomas, como lo podemos ver, ¿dónde está? Acá, mira, no tiene ribosomas, pero sí en este caso lo que hace su función es sintetizar lípidos. Este es importante, sí, no te olvides. Este es para la síntesis ¿de qué? De lípidos. Listo. Bueno, vamos a hablar del núcleo. El núcleo tiene tres estructuras principales. Listo, ¿cuál es? La envoltura nuclear, su cromatina y su nucleolo. El núcleo, en realidad, mira, si te das cuenta, posee en su membrana una doble membrana, en realidad, ¿no? Que en la membrana existen unos poritos. ¿Cómo se llaman estos poritos? Poros, ¿no? Listo. Y su cromatina, la cromatina, ¿qué es lo que contiene? Está formado ¿por qué? Por el ADN. No te olvides, han preguntado este año, ¿sí o no? ¿Y más qué? Más proteínas. Y ha venido recién. La célula es muy rentable en realidad, pero no para estudiar para todas las áreas, siempre van a preguntar, ¿no? Y en cuanto a su núcleo, lo que podemos decir son los productores de las unidades de los ribosomas, ¿no? Listo, vamos a escribir rápidamente acá algunas estructuras que tenemos acá, ¿sí? Ok. Listo, a ver, si ya tenemos nosotros, hemos descrito obviamente, ahí solamente vamos a escribir qué estructura es, nada más, por qué está formado y cuál es su función, nada más, y solamente para recordar porque ya hemos hablado. Listo, la membrana celular, ¿por qué está formado? Por fosfolípido. ¿Sí? Listo. Más proteínas. Este tipo de proteínas son dos. Una proteína, ¿cómo se llama? Integral, porque está dentro, integral. Y la otra es en la superficie, ¿cómo se llama? Periférica. Listo. Doctor, ¿cuál es su función? Su función es la permeabilidad. No te olvides, permeabilidad. Listo. Ahora, la pared celular, ¿qué es? Obviamente, ¿quién tiene? ¿La célula animal? No, esto pertenece a quién? A las células vegetales. Listo. Ok, listo. ¿Y está compuesto por qué? Por celulosa, ¿no? ¿Han preguntado? Claro, celulosa. Listo. ¿Cuál es su función? Soporte. Así de sencillo. ¿Sí? E impide también el ingreso de patógenos, obviamente. Pero en cuanto al citoesqueleto, ya vimos dos características también, ¿no? Está formado básicamente por tres estructuras, pero vamos a escribir dos, ¿no? Por los microtúbulos, que está formado por una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Tubulina. ¿Sí? Listo. Y también está formado ¿por qué? Por microfilamentos. Microfilamentos. Listo. ¿Y cómo se llama esta proteína? Actina. Ya lo mencionamos anteriormente. Listo. ¿Y cuál es su función? Tanto de los cilios, tanto de los flagelos, obviamente que le da soporte, estructura y, ¿cómo se llama flagelos? ¿Qué más tenemos? Centriolo, ¿no?
Los centriolo, ¿cuál es su función básicamente? Es los movimientos. Bueno, ese movimiento se llama en el citoplasma, se llama ciclosis en realidad, bueno. Y el movimiento que es característico, ameboideo. No te olvides, ¿ah? Ame, ameboideo. Listo. En los ribosomas, sencillamente los ribosomas ya sabemos que son subunidades libres, obviamente, de que están unidas o también libres a la retículo endoplasmático liso, ¿no? Esto, perdón, rugoso, pero ¿cuál es su función principal? No te olvides, la síntesis de proteínas. Como 5 veces hablamos de eso ya. El retículo endoplasmático, en realidad tenemos dos, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Ya lo mencionamos, ya lo vimos en la figurita. Listo, ¿cómo se llama? El rugoso que tiene, sí proteínas, perdón, sí ribosomas, ¿sí? Porque sí tiene ribosomas. Y el otro no tiene ribosomas. Listo. ¿Cuál es su función? Síntesis de proteínas, el primero, ¿sí? Y síntesis ¿de qué? De lípidos. ¿Quién? El retículo endoplasmático liso, ¿no? El complejo de Golgi no son más que sacos y vesículas, ¿no? Ya lo mencionamos, ya lo vimos. Más vesículas si queremos, ¿no? Listo. ¿Cuál es su función? Secretar. Es la secreción celular, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Allá, listo. Los ribosomas. Vamos a ver, seguimos. ¿Qué tenemos los peroxisomas? Los peroxisomas, ¿qué son? Ya dijimos, son vesículas, ¿no? Listo. ¿Cuál es su función? Reducir, ¿no? ¿Te acuerdas que reduce? Reduce el peróxido de hidrógeno en que tienen enzimas, obviamente, en su estructura, ¿no? Lo van a degradar en qué? En agua, más que, más oxígeno, ¿sí? Listo. ¿Por medio de qué? De enzimas. Listo. Los lisosomas también son vesículas, igual que contienen también enzimas, pero ¿qué tipo de enzimas acá es? Hidrolíticas. Hidrolíticas. Listo. ¿Cuál es su función? La digestión, ¿sí? Digestión. Digestión intracelular. Listo. Las vacuolas, vacuo es vacío, obviamente. ¿En quiénes pertenece? Esto pertenece a los vegetales, ¿no? Listo. Y obviamente son sacos o vesículas que están rodeados, ¿no? Por una membrana. ¿Cómo se llama esa membrana? No te olvides, no te olvides, han preguntado. Tonoplasto. Tonoplasto, ¿sí? Esa es lo que está rodeado de esa membranita por tonoplasto. Ahora, ¿cuál es su función? ¿Sí? La función, como es una vesícula, almacena, ¿sí? Almacena. ¿Qué almacena? Agua. Regula la presión osmótica también, que es importante también. Listo, los plastidios. Bueno, en realidad, ¿en quién pertenece? Otra vez, esto está en los vegetales. Listo. Y tiene, una de las características que debemos recordar es que tiene doble membrana y algunos con pigmentos, otros sin pigmentos. Sí, pero entre los principales, ¿quiénes están? Está el cloroplasto. No te olvides. Listo. Otro, cromoplasto. Cromoplasto. Y otro, leucoplasto. Leucoplasto. ¿Ok? Listo. La función acá vamos a poner su función, describir la función cloroplasto, que vamos a ver luego en un capítulo siguiente, la fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿sí? Listo. El cromoplasto queda en color, bueno, cromo es color. Color aquí a las frutas, a las raíces, ¿no? Y el leuco es una vesícula, obviamente, ¿qué hace? Almacena, ¿sí? Nada más, solo eso, acuérdate, ¿no? Que almacena almidón, proteínas, grasas, aceites, ¿no? Listo, la mitocondria es un organelo que, no te olvides, tiene A, D, N en su estructura. Obviamente tiene una forma variable, tiene doble membrana también, tanto la interna que forma sus crestas, y obviamente que se expide en la matriz mitocondrial, obviamente, ¿no? ¿Y cuál es su función principal? ¿Sí? La síntesis, ¿de qué? De ATP. Mira, grandote, porque viene, bueno, listo. Qué más vamos a ver? A ver, por acá, algunos eventos también donde los procariontes, eucariontes, eso quizá lo vamos a escribir posteriormente porque creo que vamos a avanzar primeramente por el tiempo, ¿no? No nos va a alcanzar. Y a esto lo vamos a dejar un poquito más adelante porque necesitamos hablar sobre el ciclo celular rápidamente para poder avanzar un poquito, ¿sí? Listo.
que ya lo hemos visto también un poquito también, pero no, atrás. Listo. Vamos a hablar íntegramente sobre el ciclo celular, pero no, básicamente. Vamos a poner por acá, ciclo celular. Miren, cuando nosotros hablamos del ciclo celular, ¿qué es? ¿Qué podemos describir? ¿Qué podemos decir del ciclo celular? Vamos a cambiar un colorcito. Listo, el ciclo celular no es más que un fenómeno biológico, ¿no? Listo, esto de acá es un fenómeno biológico. Listo. En realidad que comprende una serie de cambios y tanto transformaciones que experimenta la célula durante la vida, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Listo, vamos a copiar por acá. Su objetivo es lo que debemos recordar. Mira, entre su objetivo tienen dos funciones básicamente, pero entre el objetivo uno es la formación de células hijas, ¿no? Formar células hijas, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Células hijas. Y el otro, obviamente, ¿cuál es su otra función también? Es obviamente la perpetuación, ¿no? De la especie. Perpetuar. Listo. Ahí está todo. Mira, todo lo que necesitas saber ciclo celular. Una pequeña descripción, ¿no? Ahora, este ciclo celular en realidad tiene dos divisiones, ¿no? O dos sucesos importantes que diríamos así, ¿no? Uno de ellos, ¿cómo se llama? La mitosis. ¿Sí? Listo. La mitosis, que es un periodo, en realidad, un periodo muy breve, como lo vamos a ver acá en este ciclo, en que la célula se divide, obviamente, a su núcleo y a su citoplasma también, y origina células hijas, pues, ¿no? Como lo vamos a ver acá, mira, acá está la mitosis y la meiosis, que son dos mecanismos, ¿no? Y un mecanismo que es la interfase, en realidad la interfase es el mecanismo más grande. Entonces tenemos la mitosis y la interfase, es lo que vamos a escribir ahorita, la interfase. Que obviamente, como lo vemos, abarca un periodo mucho más grande, ¿no? 3 periodos en realidad. Bueno, hay veces lo describen hasta 4 también, pero ese cuarto está dentro del primer periodo también, ¿no? Durante el cual la célula va a aumentar su tamaño, ¿sí? Lo vamos a ver que la célula aumenta su tamaño y su contenido y finalmente va a producir la replicación, ¿no? La replicación de qué es de su material genético, ¿no? Básicamente, listo. Entonces, lo que vamos a hablar básicamente en este momento es de la interfase, que es el periodo más grande del ciclo celular en este caso y que tiene algunas etapas, ¿no? Como vemos acá, mira, acá es donde inicia, vamos a rayar, vamos a cambiar de color esto. Mira, el primero es el periodo G1, ¿sí? Cuando hablamos nosotros del periodo G1, también es conocido como gap, es también conocido como un intervalo, así se conoce, ¿sí? Lo que pasa acá en este periodo es, ¿cómo se conoce? Es un periodo en realidad de crecimiento general de la célula, ¿no? Listo, vamos a escribir donde escribimos G1 por acá. A ver, por acá hay que escribir en esta partecita. Listo, G1. El G1 se caracteriza ¿por qué? Por el crecimiento en realidad general de la célula, ¿no? Listo, ese es el primer evento. Entonces acá vamos a iniciar, voy a poner 1 acá. Listo. Y además, otro evento que es importante también, no solamente en el G1 es el crecimiento de las células, sino también la duplicación, o sea, por 2. ¿De quién? Obviamente de sus organelas, ¿sí? De sus organelas. Organelas del citoplasma, obviamente, ¿no? Ahora, durante esta fase se van a sintetizar otra también sustancia. ¿Qué se sintetiza? Entonces, se produce la síntesis ¿de qué? De ARN, ¿no? Listo, no te olvides, mira, 3 eventos que son muy importantes y que no debes olvidar en el periodo G1, ¿no? Obviamente acá hay proteínas reguladoras ¿para qué sirve el ARN? Obviamente para la replicación del ADN y obviamente con un conjunto de enzimas también que se va a efectuar su actividad sintética, ¿no? Listo, acá hay unas proteínas también que un examen, bueno, ese es del CEPUN de Trujillo, cuando revisamos también hablaban de unas proteínas llamadas la P24, ¿no? ¿Por qué es importante esa proteína P24? La P24 sencillamente es el que desencadena el inicio de la mitosis en realidad, ¿no? Listo, no creo que sea importante, no creo que venga, pero viene en la CEPUNT, hace algunos añitos ahí revisando algún banquito de esto, encontramos ahí, bueno, listo, ¿cuánto tiempo dura? 11 horas aproximadamente, ¿no? Listo, vamos a poner por acá. ¿Qué más podemos decir? Nada más, bueno, listo, vamos a hablar del periodo de la fase S, bueno, ¿S qué significa? Síntesis, listo, su mismo nombre lo dice, síntesis. Obviamente,
en esto de acá, ¿qué se va a producir? No te olvides, ¿sí? Se va a duplicar, o sea, por dos, ¿quién? Su material genético, bueno. Listo, la síntesis de ADN. Y obviamente también, aparte de eso, se va a sintetizar muchas proteínas también, bueno, bastante proteínas. Ya que es importante obviamente para el desarrollo también de estas proteínas cromosómicas también. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? Que en la fase, si no, fase que se llama en la fase S, en la fase de síntesis, las células en realidad contienen en este momento ya, ¿qué cantidad de ADN? Lo mismo, no, tienen el doble, no te olvides que eso es importante, ¿no? Para de su complemento normal también, pero no, listo, nada más. Vamos a avanzar por acá. La fase G2. La fase G2, en esta fase en realidad los cromosomas recién se duplican. Acá es cuando recién se duplica, pero los cromosomas, ¿no? Entonces vamos a decir acá, los cromosomas por dos, o sea que se duplican, bueno, entonces en forma de que de filamentos de cromatina y donde van, ahí acá es donde empiezan a condensarse, pero mira, la cromatina se duplica y esta cromatina que empieza a condensarse, o sea, hacerse eh, más, más gruesa, ¿no? Y a su vez va a adoptar una forma compacta también, ¿no? Y que va a empezar a ensamblarse con las estructuras que están relacionadas directamente con la mitosis y en la citocinesis también, pero durante esta fase que se va a acumular energía también, ¿no? Que es otro dato que quizás nos puede servir. ¿Acumula qué? Energía. ¿Sí? ¿Para qué? Para la mitosis, ¿sí? Esa es la energía. Hay que poner una E de energía para la mitosis. Y obviamente este tiempo más o menos en un ciclo de 24 horas dura aproximadamente unas 4 horas. Listo, la interfase, ¿cuánto dura? Dura el doble, ¿no? Acá era 8 horas. Listo, ¿qué tenemos luego? Luego tenemos una fase de división, mira acá está. La fase de división, o sea, la división celular, en realidad en este es un proceso mediante el cual la célula se va a dividir en células hijas, ¿no? ¿En cuántas células hijas? En dos, que son idénticas a la materna en realidad, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir acá? Que la división celular tiene lugar en realidad después de complementarse las tres fases, ¿no? O sea, para que exista esta división tiene que ver la fase 1, perdón, G1, ¿qué son la fase 1? Bueno, la fase G1, la fase S y la fase G2. Sin estas no se va a completar acá. Entonces, ¿qué va a comprender primero? Una división nuclear que se llama cariocinesis. Mira, primero esto se produce acá. Primero se va a producir la cariocinesis para dar luego la citocinesis. Siempre es en ese orden, ¿no? Entonces la división celular se divide en dos tipos, como lo vamos a ver. Uno de ellos, ¿cuál es? La mitosis, lo que vamos a ver por separado, y lo otro que es la meiosis también, ¿sí? Listo. Entonces cuando hablamos de mitosis, vamos a ir por acá a ver si tenemos espacio. Cuando nosotros ya hablamos cuando hablamos de mitosis propiamente dicha, en realidad es un proceso continuo, ¿no? Vamos a poner por acá mitosis, hay que cambiar de color esto. Ok, mitosis, listo. ¿Qué es la mitosis? No es más que otra cosa, es un proceso continuo que tiene 5 etapas, ¿sí? Listo. ¿Cuántas etapas tiene? 5. Tiene 5 etapas que lo vamos a describir brevemente cada una de ellas, ¿no? Y obviamente es típica en las células, ¿qué tipo? Tipo somáticas, ¿no? Listo. En células somáticas. En las células germinales, cuando nosotros hablamos, se da en la etapa embrionaria en el hombre y de una manera continua, ¿no? Y en cambio en la mujer es limitada, pues, ¿no? Y cuando acaba eso, en la menopausia, ¿sí? Ese es un datito que quizás debemos considerar. Entonces, lo que vamos a hablar, la primera fase, ¿cuál es? Acá está, mira. Vamos a poner 1 de las 5. ¿Cómo se llama? La profase, ¿sí? Como vemos acá, mira, tenemos centro, centrómero, los bracitos, ¿cómo se llama? Cromosomas, ¿sí? Y lo que envuelve esta estructura, ¿cómo se llama? Membrana nuclear, que es importante. Mira, los centriolos. Y lo que une obviamente se llama la formación del uso cromático, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos, en este caso en la profase, durante la profase, ¿qué pasa? La cromatina que se hace, se condensa, ¿no? Entonces, mira, primero vamos a decir la cromatina. ¿Qué se hace? Se condensa, ¿sí? Listo. Y al condensarse, obviamente, ¿y los cromosomas qué se hacen? Los cromosomas que se han duplicado se hacen más visibles, ¿no? Entonces, esa es una de las características importantes también, ¿no? Al condensarse y al formar esos cromosomas,
¿qué es lo que va a pasar con el centrosoma? El centrosoma se va a dividir también, bueno, en dos regiones. Entonces, de acá va a empezar a dividirse, ¿sí? La división se da en esta forma, mira, así, ¿sí? Listo, va a empezar a dividirse. Entonces, el otro también que va a pasar es la división ¿de quién? Del centrosoma. Centro centrosoma, ¿sí? En dos regiones. Y obviamente cada una de estas mitades de partes centriolos y su centro organizador microtubular es lo que van a migrar, obviamente, ¿no? Y se van a apartar poco a poco hacia los polos opuestos en la célula, ¿no? Entonces, este es lo que se conoce como, que, como la profase, ¿no? Listo. La otra, hay una etapa también intermedia entre las otras que algunos libros lo describen como la prometafase, ¿no? Pro es antes de qué? De la metafase, ¿no? Que sencillamente es cuando habla que los microtúbulos y el uso mitótico ayudan a la migración de los cromosomas, nada más, ¿no? Y de esta manera lo que va a pasar es que va a hacer que se oriente, ¿no? Obviamente más rápido a los polos. Vea, ¿qué más podemos decir ahí de esa parte? No hay nada más, ¿no? Listo, vamos a avanzar. En cuanto a la otra, mira, ya tenemos la 1, esta es la 2, esta es la 3, ¿sí? Listo. En la metafase, mitad, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos cromosomas, obviamente? Los cromosomas en este caso se condensan, ¿no? Listo. Entonces, lo primero que va a pasar es los cromosomas más se condensan, aumentan su condensación. Condensan, ¿sí? Listo. Si se condensan, entonces es en este momento, por ejemplo, cuando hablamos genéticamente, es donde se van a observar las anomalías cromosómicas en realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que siempre pregunto, mira, voy a copiar grande, ¿se alinean? ¿Dónde se alinean? ¿A nivel de qué? Del ecuador, ¿no? A nivel del ecuador. Mira, si te das cuenta. ¿Y cómo son? Son paralelas siempre, mira, ve, nunca lo vas a ver de esta manera, o sea, así, pero no lo vas a ver así en esta relación, siempre lo vas a ver en forma paralela al ecuador, porque acá hay una línea imaginaria, pero ¿no? Que se asume que es la línea ecuatorial, pero ¿no? ¿De quién? Del uso metódico o la placa ecuatorial también, como se conoce, ¿no? Entonces, cada una de estas cromatinas lo que se va a hacer, se va a orientar al ecuador también y los microtúbulos o sea, los microtúbulos de acá del uso que van a hacer se van a insertar en su cineteporo también, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante y que suelen orientarse obviamente de manera a los rayos de la, ¿cómo se llama de acá? Del uso, ¿no? Del uso cromosómico. Listo. La otra fasecita que tenemos también es la fase 3, ¿no? Listo. ¿Qué vamos a decir acá de la fase 3? Durante esta fase, ¿cómo se llama? La anafansa, real, las cromátides hermanas que ya se hacen individuales en este caso, se separan, ¿no? Listo, primer evento. Y aparte, ¿qué más? Y son llevadas, aparte, se van a los polos, ¿sí? Se dirigen a los polos. Entonces, el segundo evento, hay que copiar acá nomás, 1, 2, se van a los polos. ¿Sí? Cada uno a los diferentes polos también opuestos de cada una de las células. ¿Qué más podemos decir de la anafase? Creo que nada más, ¿no? Salvo que durante la fase tardía también es cuando empieza a formarse un repliegue también, ¿no? De segmentación en realidad a nivel del plasmalema, ¿no? Que es otra terminología ya que no es necesario, quizás no viene al caso, ¿no? Listo. Ahora el otro. Ya estamos en el tercero, este sería el cuarto, ¿no? Listo. ¿Cómo se llama la cuarta fase? La telofase, ¿sí? En cuanto a la telofase es que se van a formar ya la membrana nuclear, ¿no? Mira, se ve clarito, ¿no? Acá está de ambos. Entonces se vuelve a formar la membrana nuclear, el principal evento, ¿sí? Uno de los principales eventos, ¿no? Pero ¿alrededor de quién se forma? Alrededor de cada grupo de cromosomas hijos, ¿no? Son los cromosomas hijos, entonces cada uno. Y si te das cuenta, Camila, esta membranita se empieza a formar una cinturita que cada vez se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo para que se separe, ¿no? Esa es la conocida como la telofase también, ¿no? Y obviamente posteriormente, estas de acá, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a separar, ¿no? En dos células hijas y terminando en la citocinesis, que como se describe ya en la figurita anterior, ¿no? Cada célula de estas de acá, cada una de estas células tiene hija, cada célula, ¿no? Hija resultante, obviamente, de una mitosis, es idéntica en todos los aspectos, ¿no? Son igualitas, ¿ya? Son igualitas, eso no tienes que olvidar de ahí. Otra de las cosas que tenemos que decir que cada célula hija también posee un número diploide, ¿no? Siempre de acá es 2N y acá también 2N, o sea, es muy semejante, ¿sí? Listo.
¿Qué más podemos decir ahí? Nada más, ¿no? Y ahí es donde se acaba la primera parte de la mitosis, pues, ¿no? Entonces el principal evento, que ya lo vimos ahí. Luego vamos a pasar a otro evento que se llama la meiosis, pues, ¿no? Entonces vamos a escribir acá como meiosis. Meiosis. Listo. En la meiosis, lo que vamos a escribir en forma general, en realidad que esto que es un tipo de división, en realidad, pues, ¿no? Un tipo de división celular, como vemos acá en la figura final, acá que ocurre durante la formación de las células productoras, de los gametos, ¿no? Y en realidad, ¿qué es lo que nos pueden preguntar de acá? La meiosis, esto de acá también, ¿qué es lo que pasa? Se va a dividir, pues, ¿no? Se va a dividir en dos eventos que son en realidad muy, muy, muy importantes también, ¿no? Dos divisiones separadas que se llaman, ¿no? Uno de ellos es la meiosis, meiosis uno, meiosis uno, que es conocido también, que sí han preguntado también, que se denomina reductora, ¿no? Listo, no te olvides. Reductora. ¿Preguntan? Claro, sí han preguntado. Y la otra es, y los cromosomas homólogos también se separan, ¿no? Se dividen obviamente entre células formadas. Y la otra es la otra meiosis, ¿no? La meiosis, que lo vamos a escribir también, la meiosis 2. En la meiosis 2, en este caso, es la segunda división que se considera, y en este caso se denomina una división, pero ¿qué tipo? Ecuacional. Ecuacional, ¿sí? Listo. Esto no tienes que olvidarte sobre la meiosis. Entonces, en este acontecimiento, obviamente, las cromatinas de cada cromosoma lo que se van a hacer, se van a separar, se van a distribuir entre sus células hijas de cada uno de ellos, ¿sí? Listo. Entonces, lo que vamos a escribir ahí en una sola imagen, vamos a poner vamos a escribir acá, ¿cómo lo escribimos acá? Vamos a hablar, lo voy a escribir primero, la interfase. Existe un periodo que se llama interfase. Esta es la interfase 1. Esta es la profase. La profase que 1, todos son es igual. Esta es la metafase. Metafase también es 1. Cuando ya obviamente se dividen, se van a los polos, ¿cómo se llama? Anafase. Anafase, ¿qué tipo? 1. Y finalmente tenemos la telofase. Listo. La telofase 1 y al mismo tiempo en ese último evento también se da lo que se conoce como la citocinesis, ¿no? Listo. Vamos a escribir por acá algunas características. Ya está. Entonces, cuando hablamos en este caso, lo que estamos hablando, todo este mecanismo de acá, lo que vamos a escribir acá es la meiosis. Meiosis. Listo. ¿Cuál es la primera? La 1. ¿Cómo también se llama? Reductora, ¿sí? Listo. ¿Dónde se inicia? Al terminar la interfase del ciclo celular, ¿no? Listo. Entonces vamos a decir acá, ¿por dónde escribo? Por acá. Esto inicia al término de quién? De la interfase, al término de la interfase es entre fases, ¿no? ¿De quién? Del ciclo celular. ¿Sí? En la gametogénesis, por ejemplo, que nosotros podemos ver o sea, las células germinales se encuentran en la fase S del ciclo celular, son procedentes en realidad, van a proceder a la meiosis, ¿no? En lo cual se va a duplicar tanto su ADN, ¿a cuántas? A 4N, ¿no? Y obviamente, y se duplica ese material también, no solamente en el número de cromosomas, ¿sí? Y esto tiene una serie de eventos también que lo vamos a describir ahorita, así que son casi parecidos a los anteriores, ¿no? Listo, vamos a escribir el primer evento. Tenemos entonces, por un lado, tenemos que la profase, ¿no? La profase en realidad tiene varios eventos como leptonema, cigonema, paquinema, que lo vamos a escribir ahí rápidamente, pero primero lo vamos a escribir y luego en la otra diapositiva lo vamos a escribir cada uno de los eventos de la profase 1. En la profase 1, entonces, ¿qué pasa? Cada cromosoma se parejita, ¿no? Entonces, mira, cada cromosoma forma pareja, ¿sí? Como algunos cuando van a la academia, pero lo primero que hacen es formar pareja, o sea, están en profase 1, pareja. Listo.
¿Con quién? Con el cromosoma, con el cromosoma homólogo, bueno, correspondiente para formar las tétradas. Bueno, mira, ahí está formando las tétradas. Listo. Este es importante, no te olvides. ¿Qué más podemos decir de acá? De la metafase, obviamente, ¿en cuántas divisiones tiene? La profase uno tiene 5, ¿sí? Esto se divide en 5, en realidad se le llama 5 fases, bueno. Ya que lo vamos a escribir en la diapositiva siguiente. Ya, pero vamos a ver la metafase. Meta, mitad, obviamente. Entonces, lo que pasa acá es que las fibras, tanto las fibras y el uso se adhieren a los cromosomas, ¿sí? Entonces, hay que copiar acá para no olvidarse. Las fibras del uso, ¿qué hacen? Se adhieren, pues, ¿no? ¿A quién? A los cromosomas. Cromosomas. Y está, lo único que necesitas aprender. Mira, está bien resumidito ahí. En cuanto a la anafase, ya mira, las fibras ya, lo que hacen, estas fibras tiran, pues, ¿no? O sea, jalan a un lado de los cromosomas homólogos hacia los extremos de los opuestos de la célula, pues, ¿no? Listo, mira, hacia arriba, sí, jalan. Si te das cuenta, mira, jalan, jalan. Sí, obviamente hacia arriba, a cada uno de los polos, pues, ¿no? Listo, entonces, ¿qué podemos decir acá? Las fibras tiran, jalan, no sé, pero no, así yo voy a poner tiran. ¿A quién? ¿Tiran de quién? De los cromosomas, ¿sí? Es como si estuvieran haciendo fuerza, pero no. Uno jala a su par, el otro a su par, hacia cada uno a su casa, que es su polo en ese caso, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia los polos. Nada más, eso tienes que acordarte. Es igual casi parecido que el anterior, pero no. Y en cuanto ya a la telofase, obviamente, acá no solamente se da la telofase, sino también se da la citocinesis. Citocinesis. Listo. ¿Qué hace? No te olvides acá todo este mecanismo. ¿Por qué se caracteriza? Porque se va a formar membranas. Entonces, número uno, ya es igual que el anterior, pero no, mira, acá está su membranita. Sí, ya lo vimos en la estructura anterior. ¿Forma qué? Membranas. Sencillamente estamos para rellenar acá el espacio, como recordar, ¿sí? Las membranas de quién? Del núcleo, pues, ¿no? Listo. Y la célula también, obviamente, ¿qué se va a empezar a hacer? Mira, si te das cuenta acá, ¿sí? Se va a empezar, ¿qué? Que hay una tijerita, pues, ¿no? Que se va a empezar a cortar, ¿sí? Se separan formando dos células. Entonces también se forma al mismo tiempo, es el periodo de la citocinesis, ¿no? Dos células. Listo. ¿Qué más podemos decir ahí? Yo creo que nada más, bueno, listo. Vamos a escribir rápidamente el otro antes de pasar a la meiosis o a la metafase, quizá, perdón, a la meiosis 2, lo que vamos a escribir ahí es la profase 1, ¿no? Todo este evento aquí dijimos que pertenece a la profase, ¿sí? Profase, listo. La profase uno tiene 5 fases, ¿no? Que se llama epitonema, sigonema, que se han preguntado, sí, han preguntado dos, tres características de cada uno de ellos. Porque se dice que en esta etapa se subdivide en 5 fases. En la primera fase, hay que poner acá, fase uno, listo. ¿Qué podemos decir del leptonema? En realidad acá los cromosomas son individuales. Individuales. Sí, son individuales. Además, o sea, los compuestos también de las cromátides que estaban unidas a nivel del centrómero empiezan a condensarse también, ¿no? Y van a formar unas tiritas bien así, larguitas en forma de buquete. Entonces siempre va a escuchar esta palabrita, ¿sí? Ese es cuando o sea, las cromátides que se hacen gruesitas forman el buquete. Entonces acá vamos a poner, se forma el bouquet, ¿sí? Porque parece un ramillo de novio, pues, ¿no? Listo. En el sigonema que vamos a hacer, los pares de homólogos, o sea, de los cromosomas, se aproximan en realidad uno hacia otro y se van a acomodar, ¿no? De modo que se van a registrar, ¿no? El locus del gen con el locus del gen, ¿no? O sea, cada uno con cada uno en parejita se van a hacer. ¿Y qué va a establecer? La sinapsis, ¿no? Entonces, cuando se forme esa sinapsis por medio de un complejo que se llama un complejo sinaptonémico, ¿no? Con lo que se va a formar en bivalentes, bueno, sí, de dos en dos, ¿sí?
Listo, parejitas. Acá no es tan importante. Lo que te van a preguntar acá es el buquet, siempre han preguntado. Y el otro acá también, el que han preguntado es el paquinema también, ¿no? Los cromosomas, obviamente, ¿qué van a pasar? Siguen condensándose, ¿no? Acá hay que poner cromosomas aumentan su condensación, ¿sí? Se hacen más gruesitos, más compactos. Condensan. Listo, se siguen condensando, se hacen más gruesos, no te olvides, ¿sí? Se hacen más cortos también, así te lo van a describir. Ahí en ese caso y se inicia a formar los quiasmas, ¿no? Listo, entonces acá se forma, quiasma es forma de X, ¿no? Aquí forman los quiasmas. Mira, lo voy a poner grande porque preguntan, quiasmas. ¿Sí? Listo. Los quiasmas no son más que otras cosas que las zonas de, o sea, un sitio donde se va a entrecruzar, pues, ¿no? Listo. ¿Qué podemos saber del diploteno? Nada más los cromosomas acá es igual que el anterior casi, pues, ¿no? Los cromosomas, acá, si acá estaban dos palitos, acá tres ya, que se condensan más. ¿Sí? Listo. Y aparte de ello también, y o sea, y a continuación después de esto también van a empezar a separarse también, ¿sí? Entonces, más se van a separar. Era para traer una figurita, pues, ¿no? Para esto, para que se vea mejor. Y obviamente se van a poner al manifiesto también de los quiasmas también. Y en la diazonesis día, a través de, eso significa, o sea, los cromosomas, acá es, ¿no? Entonces, no te olvides, cromosomas se condensan, mira esta palabrita, condensan, pero al máximo, mira, grandote. ¿Dónde se condensan los cromosomas al máximo? Diacinesis. ¿Dónde forman los quiasmas? Paquinema. ¿Dónde forma el leptonema de los cromosomas individuales? En el buquet cuando se unen, ¿no? Listo. ¿Qué más podemos decir ahí? Creo que nada más, ¿no? Son esas características principales. Listo. Y para terminar, obviamente, la otra fasecita que teníamos ahí es la meiosis 2, ¿no? Listo, vamos a poner acá. Bueno, lo tenemos acá, ¿no? Falta la M nomás. Listo. Meiosis 2, ¿sí? Listo. ¿Cuál era la característica de la meiosis 2 que dijimos que era? Era una división, pero ¿qué tipo? En este caso es ecuacional. Listo, no debemos olvidar eso, ¿no? Entonces la división ecuacional en realidad no va precedida por fase S. Esto hay que entender acá. Esto se han preguntado. No va precedida de fase S, ¿sí? De fase S. No tiene fase S acá. O sea, es muy semejante en realidad a la mitosis, ¿no? Se subdivide en realidad en 4 etapas. Igual va a tener lo vamos a escribir, pero no hay que escribirlo por acá, pues, caballeros. Eh, Acá es una profase, ¿qué es? Profase 2. ¿Qué tenemos acá? La metafase 2, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? La que sigue, anafase, ¿no? Anafase 2. Y finalmente tenemos la telofase, telofase 2 más, siempre igual que el anterior, que es la citocinesis. Citocinesis, listo. Escribimos en forma general, como sabemos que es ecuacional, va a haber dos, pues, ¿no? Que tiene las mismas características. Listo. En la profase 2, ¿qué pasa? La meiosis 1, sabemos que produce obviamente dos células hijas que son haploides, ¿no? Cada una de las, o sea, cada una con la mitad de cromosomas de la célula original, ¿no? Eso es lo que va a hacer acá. Los que más preguntan son básicamente casi parecidos, son, ¿no? Pocas preguntas hay de esta parte. Ya, pero en esta parte, otra vez, en la metafase, igual que en las anteriores, que hacen los cromosomas? Se alinean de manera semejante de la metafase de la mitosis, ¿no? O sea, ¿dónde están? En el ecuador, mira, se alinean de forma paralela, ¿sí? Listo. Y ya van a empezar, en este caso, mira, igualito que el anterior. ¿Qué pasa? Mira, los usos que hacen. ¿Lo jalan hacia dónde? Hacia los polos, ¿sí? Igual es una descripción parecida donde los cromátides hermanos obviamente se van a separar y se van a desplazar y se van a ir a los extremos opuestos de cada célula, ¿no? Ya lo hemos descrito en el anterior. Sencillamente es para explicar, ¿no? En este caso, estas características básicas que ya es conocidas, ¿no? En cuanto a la telofase, en este caso, la meiosis 2, obviamente que produce 4 células hija, ¿no? Al final va a producir, mira, 1, 2, 3, 4, a diferencia del anterior, ¿no? Listo, nada más que podemos decir ahí.
Creo que no hay otra cosa más que decir. Bien, ahora entonces, de manera de resumen, lo que vamos a hacer es un pequeño, algunas diferencias entre mitosis y meiosis, que de este cuadrito todo viene, de los dos cuadros siguientes que vamos a hacer, todo viene y hay que aprenderlo también, ¿sí? Entonces, ¿qué células están implicadas también en la mitosis? No olvidemos que se produce obviamente en las células somáticas, ¿no? Listo, ¿esto dónde se da? Hay que poner acá en células, perdón, acá es, ¿no? La mitosis en células somáticas, ¿sí? Soma cuerpo. Listo, eso no hay que olvidar. Ahora, estas pueden ocurrir en células haploides o diploides, sí. Listo. Se pueden dar en células, ¿qué tipo? Haploides y diploides. Listo. Eso no que tenemos que olvidar, obviamente, ¿sí? Ya que, ¿por qué? Porque los cromosomas homólogos obviamente no están emparejados, ¿no? En cuanto a la meiosis, en este caso, ¿dónde se produce? Solo se produce en las células madre de los gametos, ¿no? Entonces, solo hay que poner, mira, solo en células madre de los gametos. Gametos, ¿ok? Listo. ¿Qué más? Se produce solo en células, ¿qué tipo? Solo en células diploide, ¿sí? No te olvides, solo en células diploide. Todo este cuadrito ha venido, hay que aprenderlo de diferentes universidades, diploide. Hemos hecho un Frankenstein de cuadrito ahí. Listo. ¿Qué más podemos decir? El número de divisiones que tiene, una sola división, ¿no? Una sola división. Listo. Y en cuanto a la meiosis, ¿cuántas tiene? Dos divisiones, ¿sí? Listo, dos divisiones celulares. ¿Qué es lo que pasa en la anafase? Se separan las cromátides hermanas, ¿no? Entonces acá se van a separar, ¿no? Se separan las cromátides. ¿Quiénes? Las hermanas. Triste para ellas. Listo, en cambio en la meiosis, ¿qué va a pasar? En la primera división, ¿qué se hace? Se separan los pares de cromosomas homólogos y en la segunda, la división se separan las cromátides, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? En la primera división, ¿qué es lo que pasa acá? Se separan. ¿Quiénes se separan? Los pares de cromosomas, ¿no? Ya lo vimos ya. Los pares de cromosomas. ¿Qué tipo son? Homólogos, son iguales, ¿no? Homólogos. Listo. Y en la segunda división, porque hay dos divisiones, ¿no? En este caso. Listo, en la segunda división se separan, igual, se separan las cromátides, ¿no? Las cromátides. Listo. ¿Qué más podemos decir acá? ¿En el sobrecruzamiento hay sobrecruzamiento? No, acá no hay. Hay sobrecruzamiento en este de acá, en la meiosis. Bueno, se produce entre los cromosomas homólogos, ¿no? Entonces vamos a decir, sí, listo, nada más. En cuanto a la duración, acá es corta, ¿no? O sea, que la meiosis es corta. Y acá es largo. Listo. Como resultado, ¿qué vamos a obtener? Dos células hijas acá. Listo. ¿Y acá qué vamos a obtener? ¿Dos o cuatro? Cuatro, pero no, ya lo vimos al final. Cuatro células, ¿qué tipo? Hijas, ¿sí? Listo. Estas son idénticas, no te olvides, ¿ah? Idénticas, genéticamente igual, idénticas. En cambio, acá la información genética sí es semejante, pero aquí al de la madre, pero no. Listo. ¿Qué nos podemos decir acá? A ver, en este otro cuadrito. Sobre la mitosis. Listo. ¿Dónde ocurre? ¿En dónde? En todas las células. ¿De quién? Del cuerpo. En cambio, la meiosis, ¿dónde se produce? Solamente en algunos, ¿no? En algunos tipos de células. ¿Sí? Obviamente, ¿de quién? De órganos, obviamente, ¿no? Acá hay que poner para especificar órganos reproductores, ¿sí? Listo. En todo nuestro cuerpo y en algunos tipos, en cambio, órganos reproductores de frente, ¿no? Listo. En cuanto al número de células producidas por la célula progenitora, así también preguntan cuántas, ya dijimos dos. Y acá, cuatro, ¿no? En realidad, estas de acá, no te olvides que tres pueden morir, pero no, al final. Y el número de cromosomas producidos por la célula progenitora, en este caso, ¿cuánto es? En ese caso, ¿cuánto es? Diploide. ¿Y acá? ¿Diploide o haploide? Diploide. Mira, vamos a verla para que no te olvides, ¿no?
Listo, para recordar acá. Esto no hay que olvidar, pero ¿no? ¿Dónde empezaba esto de acá? Desde acá, a ver. Listo, pero hay que completar primero el cuadrito para ir, porque no, no mucho nos vamos a demorar, me parece. Pero, ¿no? Listo, acabamos esto y hacemos un repasito. Listo, el de acá, ¿cómo es? Diploide, ¿no? O sea, 2N. Y acá también es diploide. Diploide, 2N. Pero también, obviamente, acá es diploide, pero también va a formar las haploides. Y las haploides son N, listo. Y el número de células hijas es igual que de las madres, bueno, listo. Perdón, acá igual, entre ellas son iguales, bueno. Y acá son igual, pero ¿a quién? Al de la madre. Listo. ¿Qué más podemos decir? A ver. Algunas otras características por ahí, listo. El tipo de célula producida ya lo vimos también, y la función también ya lo vimos de cada uno de ellos. Entonces, con esta parte creo que es lo que vamos a acabar respecto a a la división celular, que en realidad es muy importante, un tema muy preguntado, harto preguntado, muy rentable, y lo que tenemos que hacer en realidad es darle una repasadita, pero no queda otra ahí. ¿Y qué más podemos ver por acá? A ver, vamos a ver sobre bueno, la división del transporte, las membranas plasmáticas también, que ahí queda una repasita, vamos a ver, bueno, acá en una miradita, bueno, quienes hacen difusión simple, difusión facilitada por transporte activo, los tipos de elevado peso molecular también, ¿quiénes son? Dale una leidita de ahí, ¿sí? Listo, vamos a ver rápidamente sobre algunas declaraciones también, si nos alcanza el tiempo, no sé cuánto tiempo estamos, porque si no se va a cortar esto, automáticamente por el tiempo la cámara no graba mucho tiempo, ¿no? Para que graben una calidad en HD, pero no tiene sentido subir videos que son poco visibles, ¿no? Bueno, en cambio, en cuanto al audio, bueno, en realidad lo estoy, eh, en realidad tenemos un mecanismo para grabar, pero bueno, por la distancia, estoy en salud, trabajo lejos y me es difícil, obviamente, tener un audio, un mejor audio, ¿no? Pero bueno, ya cuando estemos en Cajamarca, se pase todo esto, ya se va a grabar las clases, no solamente la imagen de la calidad que se está mostrando, sino también al mismo tiempo de eh, que el audio salga de calidad, pues, ¿no? Porque esa es la idea, pues, ¿no? Siempre tratar de dar calidad en todo el servicio que se brinde. No, entonces, lo que vamos a hablar rápidamente es en este caso, vamos a poner esto por acá, se nos va la batería. Lo que vamos a ver, por acá hay que conectar esto. Un segundito, por favor. A ver, enchufe. Ya como les decía, lo ideal es dar calidad en todo, pero ¿no? Ese es lo ideal, tanto en el trato, en el servicio, en la atención, y también, obviamente, lo que se necesita es en una buen material, buen trato en todo. Bueno, eso es lo ideal. Listo, vamos a ver rápidamente algunas características acá sobre los principales convenios que se han firmado en relación al medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué viene? Sí, es muy preguntado, ¿no? Revisa tus bancos y vas a encontrar. Listo, la Declaración de Estocolmo siempre pregunta los años, ¿sí o no? 1972, listo. ¿Dónde se celebró? En Estocolmo, ¿no? Fue convocada en realidad ¿por quién? ¿Quién lo organizó? La ONU, bueno, listo, eso de ahí. Ahora, cuando nosotros hablamos, si tú revisas en los últimos exámenes de la universidad, no solamente vienen los principales convenios relacionados al medio ambiente, ¿no? También vienen los convenios relacionados, los tratados, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Que se firman acá en relación a las economías, bueno, las economías mundiales, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, dentro de las economías mundiales también los principales, ¿cuáles son? Que lo vamos a ver en un cuadrito, en un resumen, pero no ahora, pues no, lo vamos a ver luego, sobre esos tratados. Revísalo, porque siempre vienen también, ¿no? La LEC, hay un montón, bueno, la verdad ni me acuerdo cuáles son esos tratados, pero que sí son muy preguntados en realidad, pues, ¿no? Entonces, eso hay que darle una miradita, ya que de esa manera, obviamente, vamos a optimizar mejor también nuestra preparación, pues, ¿no? Entonces, antes que se nos corte el video también, vamos a ver algunas características también de cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ver primero cuánto tiempo estamos y si no lo hacemos en la otra diapositiva para que no salga mucho tiempo, ¿no? Listo.
vamos a ver, vamos 1 hora ya. Yo creo que es suficiente porque si no va a ser un poquito difícil para subir el video. Bueno chicos, vamos a estar subiendo videos durante estos días, espero que les sirva. Y obviamente hay que repasar, que es la única manera obviamente para obtener mejores resultados, ¿no? No hay otra manera. Si no te olvides hacer test, eso es importante también. Estudia también todo lo que puedas en estos días y haz tus repasos también, ¿no? Tus bancos, ¿no? Banquea, que es importante para que sepas más o menos cómo viene, ¿no? Bueno, cuídate, estudia y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.